La organización política colonial de los virreinatos españoles, en general, estuvo delineada por la corona española. El rey implantó una política absolutista y centralista en sus colonias de ultramar hacia la metrópoli. Con mucho tiempo transcurrido desde la conquista, en este video repasaremos secretos y curiosidades de la organización política en el virreinato. Me presento. Mi nombre es David Robledo. Comencemos. La Casa de Contratación de Sevilla. La Real Casa de la Contratación de Indias fue una institución que se estableció en 1503. Fue creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con los territorios españoles en ultramar. Estableció un asiento que dio como fruto un monopolio de comercio español con las Indias. Entre sus funciones estaba administrar y controlar todo el tráfico con las Indias al ser mercado de España. Toda la mercancía que entraba o salía de América tenía que pasar por la casa y dar el 20% como impuesto a la corona. Se preparaba a los futuros pilotos bajo la autoridad del piloto mayor y recopilaba información sobre el medio natural, las etnias y los idiomas, de modo que era un organismo científico, etnográfico y de enseñanza náutica, además de un centro de control mercantil. La casa vería su final con la liberación de los comercios, siendo suprimida en 1790. En cuanto a gobierno se refiere, la Nueva España se regía por un representante directo del rey español, nombrado virrey. Este era un noble con grata experiencia militar. Se encargaba de dirigir la política, economía y la justicia de la Nueva España. Fue la figura administrativa durante el virreinato, siendo el responsable de todo lo que ocurría en la colonia. Sus atributos más notorios fueron dar leyes para la fundación de ciudades y pueblos, inspección de todos los ingresos del tesoro, y aplicar las leyes que llegaban de España. Entre los virreyes más destacados están Antonio de Mendoza. Fue el primer virrey de la Nueva España. En 1530, tras haber sido embajador en Hungría, fue designado virrey. Con el objetivo de reforzar el poder, se trasladó a la tierra dominada y se enfrentó a Hernán Cortés, que hasta entonces había actuado independientemente. Para asentar el gobierno español, puso en práctica una serie de reformas, hizo un censo a la población y redujo los tributos a los indígenas. En el ámbito cultural se ha de destacar la fundación de la Universidad de México y fundó las ciudades de Guadalajara y Valladolid. Martín Enríquez de Almanza. Su primera preocupación como virrey fue combatir a los piratas ingleses que amagaban las costas del Golfo. Durante su gobierno se estableció en México el Tribunal de la Inquisición, que celebró sus primeros actos de fe en 1574. Por otra parte, apoyó el cuidado de los nativos, primero que se les brindara atención cuando fueron víctimas de una epidemia, y luego al obligar a los españoles a pagarles un salario justo. Félix María Calleja. Sus honrosos antecedentes militares y sus contundentes victorias sobre los insurgentes elevaron a Calleja al virreinato de la Nueva España, donde residía desde 20 años atrás. Al terminar con el movimiento encabezado por José María Morelos, provocó que el ejército insurgente se dispersara. Durante su mandato, reorganizó al gobierno, a la hacienda pública y al ejército. Confiscó las propiedades de la Inquisición, abolida en España por la Constitución de Cádiz. Calleja era un hombre brillante, pero de escasos escrúpulos, profundamente odiado por sus contemporáneos. Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias fue el órgano regulador de las actividades políticas, administrativas y jurídicas de Indias más importante. Entre sus funciones se encontraban la ejecutiva, legislativa y judicial, además de la de asesorar al rey en la toma de decisiones que afectaban a los territorios españoles de ultramar. Desde el inicio de la conquista y colonización del Nuevo Mundo, los asuntos referidos a Indias eran tratados por el Consejo de Castilla, hasta que, debido al aumento de la actividad,
llevó a ser creada en 1519 una sección especial dentro de este mismo consejo. En 1524 fue separado de este por una orden del rey Carlos I, fundando así el Real y Supremo Consejo de Indias. Este organismo no tenía un lugar fijo en sus inicios, se solía encontrar en donde estuviesen las cortes en ese momento, y no fue hasta que en 1561 se instaló en Madrid. Era la más alta autoridad del Imperio Español después del rey. Estuvo dividido en 3 departamentos, de los cuales uno era dedicado a la justicia y los otros 2 a materia del gobierno. Antes de que el primer virrey llegara a la Nueva España, esta fue administrada por 2 audiencias. La primera, de 1528 a 1531, que cometió muchos abusos contra los pueblos indígenas, y por esa razón fue sustituida por una segunda que gobernaría de 1531 a 1535, y cuya administración fue más benigna con los nativos, ofreciendo mejores tratos y prohibiendo la esclavitud a la que habían sido sometidos. Podemos clasificar a las audiencias en virreinales, pretoriales y subordinadas. Las virreinales tenían sede en la capital del reino y eran precedidas por el virrey. Las pretoriales tenían sede en las capitanías y eran comandadas por el gobernador. Y por último, las subordinadas eran lideradas por un presidente togado. En general, la Real Audiencia podía sustituir al virrey si fuese necesario, y funcionaba como consejo político del virrey en asuntos importantes para el virreinato. En conclusión, la Nueva España inició como una calca de la forma de vida en el México prehispánico, que con el tiempo se fue adecuando a las costumbres y organización europea. El virreinato lo podemos ver como un proceso de desarrollo en el que se fueron gestando cuestiones sociales, políticas y económicas que hasta el día de hoy se siguen reflejando en nuestra sociedad.